Resumiendo lo anterior, para dar un paso más, les decía, el padre Quentin tiene una propuesta mariana, una propuesta pedagógica mariana para la iglesia actual. Y ello implica, primero, la visualización de una imagen integral e integrada de María en el misterio de la fe total, en el misterio de Cristo y de la iglesia. Esto es muy importante que los pedagogos o pastoralistas, los evangelizadores lo tengan claro. Y eso significa que tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar lo que dice la Biblia, exégesis mariana. Tenemos que estudiar lo que dice el dogma, mariología mariana. Tenemos que estudiar los documentos de la Iglesia que se refieren a María. Hemos tratado de dar esto en varios libros. Ya un antiguo que se llamaba María Hoy, después un catecismo mariano tatiano, que se llama María, ¿quién eres? Y el libro María y el nuevo orden social, que es María vista desde los signos del tiempo. Y otro que recoge también textos del padre Quentin, que se llama La actualidad de María. Evidentemente, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo que estamos moviendo no podemos detenernos, pero ustedes tienen que estudiar esto, no es ciencia infusa, ¿eh? Hay que estudiar, y el pedagogo debe tener esta imagen integral, renovada de la Virgen María para poderla entregar después pedagógicamente. La otra característica de esta imagen que trae el padre Quentin es que es una imagen de María centrada derechamente en Cristo. Recuerden ustedes la definición. ¿Quién es María? Es la compañera y colaboradora de Cristo en toda la obra de redención. O sea, es derechamente una imagen centrada en Cristo. Todo lo que hay en María es Cristo. O sea, todo se refiere a Cristo. Por eso la insistencia del padre Quentin en la biunidad de Cristo y María. Y es, como les decía, además, ¿no es cierto?, una imagen vista desde la perspectiva del tiempo actual. O sea, marcadamente una imagen antropológica, una óptica antropológica de María. Después, esta propuesta pedagógica del padre Quentin tiene como centro un nuevo vínculo a María. Fíjense que prácticamente yo no conozco que haya alguien en la historia de la Iglesia hablado de la alianza de amor con María desde la perspectiva de la educación de la fe. Creo que hay una comunidad que son los marianistas que usan alguna vez ese título, que hablan de ese término, alianza con María. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Normalmente hablamos de consagración a María, la esclavitud a María, entrega a María. Eso existe y ha existido y está muy bien. ¿Qué acentúa el padre Quentin? Acentúa no solamente la devoción mía hacia María, sino que la bilateralidad. Se trata de una relación de amor mía y de María, en que ambos nos encontramos, ¿no es cierto?, siendo un solo corazón, compartiendo vida, actitud, tarea con María. O sea, el padre Quentin apunta a otra piedad mariana, que incluye además en esta alianza de amor con ella, como algo esencial, la cooperación humana. O sea, yo trabajo con ella, pero yo trabajo. Es el famoso nada sin ti, nada sin mí, nada sin nosotros. Eso es nuevo en el contexto general de... Siempre se ha hablado de una verdadera devoción a María, en el sentido que tengo que comportarme como María. Está bien, tenemos que hacerlo, pero la perspectiva del padre Quentin es diversa. Vamos a analizarlo después más, ¿no es cierto? Él dice una vinculación a María, o una alianza con María, que se expresa
en una actitud y en un estilo de vida mariano. Un nuevo vínculo y una nueva dinámica del poder de María. Piensa lo que significa para el Padre Quintenis abrir, ¿no es cierto?, el paso en el santuario a la acción pastoral o educadora de María. Eso lo sabemos de más, ¿no es cierto? Pero ella tiene y quiere mostrar todo su poder, el poder de la gracia que el Señor ha puesto en sus manos en toda la iglesia, y especialísimamente desde sus santuarios y, por cierto, desde nuestro santuario de Schwente. Termino esta parte para completar con una frase del Padre Quintenis que me gusta mucho. Dice: ella vencerá las herejías contemporáneas, lo hará a través del ideal de su propia personalidad y por su mediación de gracias, orientada a la formación y educación de vigorosas personalidades que tengan el ánimo, el valor de avanzar contra la corriente, según su ejemplo, que estén dispuestas a entregarse totalmente a Dios para realizar la obra redentora y que tengan el valor de dejarse crucificar por su ideal. Ella forma esas grandes figuras y las conduce como instrumentos en sus manos a librar la lucha de los espíritus en la arena de la vida, en la familia, en el taller, en las calles, en los senderos, en la vida política, en el gobierno. Esa es la visión del Padre Quintenis, esa es la dimensión. Bueno, vamos ahora a entrar a dos consideraciones más. Ahora en concreto en esta, a lo que el Padre Quintenis define como movilización de valores marianos, y a lo que luego define, vamos a tomar, de lo que él habla de la ley de la transferencia y traspaso orgánico. ¿De qué se trata esto? Se trata de poner en la práctica la pedagogía del ideal y la pedagogía de vinculaciones. En la pedagogía del ideal, ¿no es cierto?, guiar a través de movilización de valores, de ideales. El Padre Quintenis va a decir valores marianos, el ideal que encarna a la Virgen, que irradia a la Virgen, pero haciéndolo asequible a la persona, a la comunidad. Por eso vamos a analizarlo ahora. Habla de presentar esos valores marianos, o la persona mariana, o si ustedes quieren, la riqueza mariana, digerible, cercana, atractiva para el hombre actual. Y en segundo lugar, la otra conclusión que va en la línea de la vinculación a María o de la alianza de amor, va a referirse él a cómo ese amor tiene una fuerza transformadora, creadora, y que implica un traspaso de amor o de amores. Si amo a María verdaderamente en ella, por el amor a ella, yo voy a llegar al amor a Cristo más profundamente, al amor al Padre Dios, a la Iglesia, etc. Vamos ahora con lo primero. ¿Qué es lo que pasa acá? Algo preliminar. Pedagogía no es enseñanza, adoctrinamiento. Pedagogía es un encauzar a alguien, ¿no es cierto?, hacia una meta. Pero yo tengo que entusiasmarlo, yo tengo que captarlo. Yo no parto de una cosa lógica y empiezo a hablar, digamos, María es esto, esto y esto otro, digamos, vivamos como ella. Sino que yo tengo que ver cómo este ideal mariano lo hago comprensible y atractivo para las personas, para la persona actual. Y es muy distinto, ¿no es cierto?, presentarle el ideal mariano a un joven que a una señora de 30 o 50 años, o a un hombre de 70 años. Es muy distinto entregárselo a un niño, ¿no es cierto?, a un adulto, y es muy distinto entregárselo en este contexto cultural o en otro contexto cultural.
Yo no puedo predicar de María o hablar de María o presentar como pedagogo a María como si estuviera en Centro Europa, o como si estuviera en India, o como si estuviera aquí en Latinoamérica. Es distinto. Ahora, el arte, ¿no es cierto?, del pedagogo es saber que tiene que hacer atractivo, movilizando valores o la riqueza de María, según, dice el padre Kentenich, la perspectiva de intereses de las personas, de las comunidades. Según la receptibilidad que ellos tienen. Y distingue 3 perspectivas de interés. Dice, hay una perspectiva de interés inconsciente o instintiva. Hay, en segundo lugar, una perspectiva de interés consciente o racional. Y en tercer lugar, hay una perspectiva de intereses sobrenatural. El pedagogo se enfrenta con personas, con comunidades, y tiene que tener la sensibilidad, el tacto, la capacidad de meterse en la vida de esas personas para detectar qué les interesa a ellos. No que me interesa a mí como pedagogo, me interesa llevarlos a María, pero eso es el término de un proceso. A lo mejor voy a tener que hacer un camino largo, pero primero yo tengo que tomar contacto con esas personas, contacto vital. ¿Se recuerdan de las definiciones que dimos de la pedagogía según el padre Kentenich? Es mantener un contacto vivo. ¿Para qué? Porque yo parto del educando, no de mi pensamiento, no de lo que a mí me interesa o que yo creo que es objetivamente más importante. Si yo me encuentro con un grupo de jóvenes y las jóvenes en ese momento lo más importante es el fútbol, yo tendré que partir de ahí. O si yo me encuentro con un grupo, con una persona cuya vida es Cristo y la Biblia, yo tengo que partir de ahí. O si yo me encuentro con un grupo de personas que están metidos en oración y que practican oración y que tienen interés por eso, yo tengo que partir de ahí. ¿Se fijan? O sea, yo tengo como educador que captar la receptibilidad de las personas. Yo creo que esto es claro, pero es bien difícil realizarlo, digamos. Porque normalmente uno centrado en sí mismo, digamos, ¿ah? Convencido de lo que yo tengo que creo que hay que, o que este año es tal cosa, que ahora estamos en esto, e imponemos las cosas. Es muy distinta la pedagogía del padre Kentenich. Veamos en detalle, o en algo de detalle, porque no puede ser muy en detalle. ¿Qué significa captar la perspectiva de intereses de las personas? Significa tomar contacto. Y al tomar contacto tengo que descubrir cuáles son los puntos de contacto. Si yo me pongo a conversar con alguien, primero hablábamos de cualquier cosa hasta que me doy cuenta que esta persona es un fanático de la música clásica, por ejemplo. O un fanático de qué sé yo, de un escritor o lo que sea. Yo tengo que meterme en su mundo y descubrir en ese mundo que esa persona o esa comunidad tiene un valor. Si yo me encuentro con personas fanáticas del fútbol, ¿qué valor hay en el fútbol? Por ejemplo, el fútbol es un juego que exige solidaridad, ¿no es cierto? Y espíritu de lucha, espíritu de equipo. Son valores. Yo tengo que asumir esos valores y reafirmarlos como educador. No puedo decir, mira, están perdiendo el tiempo ustedes acá. Lo importante es esto otro. Tenemos que ir a ayudar a estas personas que no tienen, no el fútbol. Yo tengo que recoger lo bueno que hay ahí. Y ese valor tengo que afirmarlo. Y luego, como yo poseo toda la gama de la riqueza mariana, tengo que tomar ese rayito de luz de María que ilumina ese valor que encontré. Por ejemplo, el trabajo en equipo, la colaboración, lo que sea. Y entonces yo he enganchado con lo mariano en forma que ellos van a comprender que les va a ser atractivo, que no va a ser una persona que viene de otro mundo hablándome de otras cosas que no me interesan. O sea, me está hablando un lenguaje que yo entiendo.
Y estoy comprendiendo, nunca había pensado a la Virgen en ese sentido. ¿Se fijan? Eso es lo que tengo que yo generar como educador. Tengo que tocar el valor mariano hasta que ahora, visto ese valor desde la perspectiva mariana, tengo que hacer que ese valor mariano sea subjetivo, no solamente objetivo. Que ellos lo acojan, por así decir, junto con la persona de María. Y que lo hagan suyo. Que quieran ser como María. Generosos, solidarios, cooperadores como María. Qué sé yo, en la perspectiva. O hombres de oración o mujeres de oración como ella. Entonces hago mío ese valor mariano. Y ahí viene el trabajo del educador de mantener esa atmósfera mariana de tal manera que los valores marianos sean los predominantes en el mundo que estamos viviendo, en ese mundo educativo en el cual nos estamos moviendo, hasta que ese espíritu llega a ser una mentalidad, dice el padre Kentenich, ¿no es cierto?, una actitud fundamental. Me remito un poquito acá a lo que hablamos de la pedagogía del ideal, como pedagogía de actitudes. Y luego solo irá madurando desde adentro no solamente la acentuación mariana, sino que desde lo mariano vamos a caminar hacia lo cristocéntrico, hacia lo eclesial, hacia lo litúrgico, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo vaya entregando a las personas, vaya poniendo en su corazón. Pero sin dejar a María. ¿Cierto? Si yo voy al Padre Dios, yo voy en María al Padre Dios. No tengo que dejarla de lado. Eso sería mecanicismo. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Vamos a Cristo, por fin llegamos a Cristo. Pero es que no dejamos para nada a María. Con Cristo, en Cristo, amamos a María. ¿Cómo lograr este enganche entonces? Lo logramos apelando, según los casos, a cualquiera de estas perspectivas, inconsciente o instintiva, racional o consciente y sobrenatural. Lo que tenga más cerca, o mezclando, ¿no es cierto?, una vez esto, una vez este otro punto de vista. Si hablamos de instinto, lo que está en el hombre instintivamente es algo ya muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente no se le da importancia. Se piensa que el hombre es solamente cabeza y voluntad. Entonces se le habla a la cabeza, aclarar idea, y a la voluntad hay que hacerlo así. Y los instintos son peligrosos. Es un mundo dudoso. Es un mundo donde el mal, digamos, la afectividad, la instintividad, es como donde está el desorden del pecado original, por así decir. Es cierto que hay desorden del pecado original en el mundo instintivo, pero también lo hay en la voluntad y en el mundo de la inteligencia, de la razón, ciertamente. Pero como que se ha centrado todo el mal en lo instintivo, y eso ha sido un gran error. ¿Por qué? Como decía alguien, ¿no es cierto?, las sillas que quedan vacías las ocupa el demonio. Si yo no acojo lo instintivo, las fuerzas primarias que hay en la persona o en la comunidad, otros van a hacer lo que lo van a ocupar, y ahí sí que nosotros vamos a irnos por una línea muy diversa a lo que quiere Dios. O sea, el padre, ¿quién te dice? No. Lo instintivo es algo tremendamente valioso, porque Dios lo puso en el hombre. Freud dice, ¿no es cierto?, que nosotros hemos creado la religión, hemos creado un Dios a partir del instinto, del anhelo, de la trascendencia, de la inseguridad que existe en nosotros. Y por eso descalifica, ¿no es cierto?, a una religión, porque es producto de un anhelo, de una ilusión, de un sueño. Pero no existe Dios. Y por lo tanto tenemos que borrar a Dios. O sea, uno lo borran por miedo a este mundo afectivo, instintivo, y otros porque, mira, crea ficciones que no son sanas. ¿Qué dice el padre Kentenich? Dios creó al hombre y puso en el hombre juntamente el anhelo
de lo que Él quería dar y de lo que Él es. Para explicarme tal vez más claramente, todavía en el plano natural. El niño tiene un anhelo de la mamá, busca a la mamá. Instintivamente, nadie le enseña que tiene que buscar a la mamá. Huele a la mamá, busca a la mamá. ¿Por qué? ¿Crea la mamá? No, porque la mamá existe. Y la mamá da respuesta a ese anhelo del niño. ¿No es cierto? Y lo cobija. Justo lo que el niño quería. O sea, no creó el anhelo de la mamá a la mamá, sino que la mamá existía. Y la conjunción de ambas es lo que hace la fecundidad, tanto para el niño como para la mamá. Eso trasládenos ahora al plano también sobrenatural. Algunos de los instintos fundamentales. El instinto, en primer lugar, de cobijamiento, que está justamente ligado con esto que acabo de mencionar. ¿Qué pasa? El hombre es un ser débil, frágil. No nos trajimos nosotros a la vida, otro nos trajo. Y nos morimos, digamos, cuando no queremos morirnos, o sea, no tenemos nada seguro. Todo es falible. Un amor fantástico se puede destruir en un momento. Estoy súper bien y de repente tengo una enfermedad, digamos, que me deja impedido de toda actividad, etcétera, etcétera. Esa es la realidad nuestra. Somos seres falibles, frágiles, limitados. No nos bastamos a nosotros mismos. Por eso, instintivamente buscamos amparo, buscamos seguridad, buscamos a alguien en quien cobijarnos. Y a esto María, o Dios, a través de María, la respuesta. O sea, esta ansia de cobijamiento que no va a saciar nunca, o no se va a saciar nunca aquí en el plano puramente humano, porque el hombre, en otra persona a la cual puse mi confianza, me falla, también cae, también, ¿no es cierto?, me desengaña. La nueva buena noticia es que tenemos una mamá. Y que el Padre Dios nos la dio como sacramento de su amor de acogida, de su amor materno. Y eso hace que el pueblo instintivamente busque a la Virgen y la quiera. Al mostrarla en esta forma, en lo que ella es. Hay una frase muy linda de Puebla que dice: María Madre despierta el corazón filial que duerme en cada hombre. Fíjense que lo central para entrar en el reino de Dios es esta vivencia, el ser como los niños. Si ustedes no se convierten como los niños, es la razón psicológica por qué Dios nos dio a María. No es la única razón ni la más profunda, pero es una razón que el pedagogo la sabe aprovechar. En segundo lugar, hay el instinto por el tú, muy ligado a esto otro. Es decir, cada uno de nosotros siente, sabe instintivamente que no se realiza a sí mismo sino en el amor a una persona. En el dar amor y recibir amor. Yo no me realizo en las obras. Yo hago cosas, discuto cosas, lo que sea, pero mi realización personal solo se da en una relación de tú a tú. Y eso cada uno de nosotros podemos corroborarlo. Y si no lo tenemos, nos falta algo. Hay un instinto que nos dice: yo necesito un tú para ser yo mismo. Yo me descubro a mí mismo en el tú. Yo me realizo en el tú. Y para el otro, para el tú, vale lo mismo. Presentar una religión racionalista, formalista, moralista, ritualista, etc., desconoce esto. Y por eso no le atrae al hombre actual, que no es precisamente un racionalista ni un moralista. Es un hombre vital, que quiere amor y quiere dar amor, porque lo necesita también mucho, más que nunca, hoy día.
María es respuesta a ese instinto básico de nuestra naturaleza. Dios es extraordinario en esto, ¿no es cierto? Porque Él nos hace asequible todo su mundo, de este Dios trascendente, enteramente distinto a nosotros, de este Dios absoluto, digamos, inabarcable por principio, nos lo hace llegar a través de una persona de nuestra raza, una persona palpable, cercana. Dios sabe que tiene que ganarnos, como dice el profeta, ¿no es cierto?, tirando lazos de amor hacia nosotros. Y María es el más importante. Es muy difícil ideologizar a María, realmente. La queremos naturalmente como persona, como mamá. En tercer lugar, María responde al instinto de la expresión sensible, a la tendencia a vincularse afectivamente a cosas, a lugares, vincularse a cosas tangibles. Piensen en el amor, siempre hay que estar refiriéndose a lo originario, que es nuestra realidad más honda como personas que amamos. Si a ustedes le quitaran, si nos quitaran a nosotros la posibilidad de expresar nuestro amor sensiblemente, con un gesto, si no pudiéramos darnos la mano, darnos un abrazo, ¿no es cierto? Si no pudiéramos darnos un regalo, por Dios que sería pobre nuestro amor. No podemos expresar solo diciendo el amor yo te quiero mucho, así en abstracto, digamos, o en principio. No, yo tengo que hacerlo sentir. ¿Y cómo? Piensen lo que son las cosas. Si yo tomo esto, lo que sea, digamos, tiene un valor especial para mí. ¿Por qué? Porque lo ligo a un amor, a una persona. No es lo mismo, ¿no es cierto?, una lapicera que me dio una persona querida y que uso, que una persona que yo compré en el supermercado. ¿Por qué nos aferramos a las cosas? ¿Por qué? Ayer veía en la televisión, ¿no es cierto?, los fans, digamos, quieren tener algo de esta persona, de este cantante, qué sé yo, y dan a veces cosas increíbles por obtener algo de esa persona. Es natural. Una religión ideológica, de organización, no nos sacia, no responde a lo que Dios quiere. Y esto lo asegura María. ¿Por qué las velas? ¿Por qué los cirios? ¿Por qué el tocar la imagen de la Virgen? ¿Por qué los lugares de peregrinación? Porque responde a un anhelo natural, inconsciente, que lo hayamos puesto, que no podemos pasar por encima de eso. Y que tenemos que alegrarnos de que así sea, que hay que educarlo, evidentemente, lo hemos dicho ya varias veces, ¿no es cierto? Yo creo que este es otro punto que también requeriría mucho. En cuarto lugar, responde al hecho de que nosotros llevamos puesto un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque hay una voz en nuestra conciencia, instintivamente, inconscientemente, que nos dice esto es bueno y esto es malo. Hay que estar demasiado informado para no darse cuenta, ¿no es cierto?, que matar a una persona es malo, que robar es malo, que decir una mentira es malo. Y cuando hacemos una de esas acciones, no matar, gracias a Dios, ni robar, pero tal vez cometer una falta, un pecado, un desaire, lo que sea, yo me siento culpable. O sea, hay un instinto de buscar el perdón, de limpiarse de culpas, porque nos sentimos manchados. Y la persona que no se sienta manchado quiere decir ya que está demasiado metido en el barro, como para no darse cuenta que está manchado. La persona normal siente la mancha, siente el pecado y necesita el limpiarse. ¿Por qué recurrimos a la Virgen tanto como refugio de los pecadores?
¿no es cierto?, Madre y Reina de misericordia. Por esto, de nuevo, porque Dios nos ha querido dar en María el sacramento de su perdón, de su cercanía. Así como la mujer, la Virgen, infinitamente más que ella, está preocupada justamente de las ovejas descarriadas, de la ovejita negra, así la Virgen. Y si yo me siento una oveja negra o descarriada, yo sé que ella me acoge. Como una mamá nunca puede olvidar o dejar de lado a su hijo, por más Barrabás que sea. Son cosas, se fijan, que arraigan en la realidad. O sea, la pedagogía del padre Kentenich es tremendamente realista y se la aplicamos como él la pensó y la aplicó, entonces vamos a tener frutos que quizás de otra manera nunca vamos a lograr. Habría muchos más instintos que están, por ejemplo, el instinto de la dignificación de la mujer, el instinto de complemento en el hombre, el instinto de heroísmo o de espíritu de conquista de la juventud. El alma latina tiene cualidades instintivas. Nosotros somos receptivos para lo personal, para lo familiar, para lo emotivo. Bueno, a todo eso de respuesta María. No podemos analizarlo ahora, pero creo que es importante. El educador mariano siempre tiene recurso a esto y siempre en su pedagogía va a estar aplicándolo. Lo segundo, María y su riqueza responde a las perspectivas racionales. ¿A qué se refiere el padre Kentenich con esto? En el tiempo existen valores que están instalados, por así decir. Nuestra cultura es una cultura que ama la libertad, que se juega por el hombre. ¿No es cierto? Es una cultura que quiere hacer cosas, cambiar la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo presentamos a María en este contexto cultural? De tal manera, ¿no es cierto?, que no aparezca como una reina por allá arriba entre los ángeles y las nubes, que no tiene nada que decirle a las preocupaciones normales que salen en la televisión, en la radio, en las conversaciones. Todo el país vibra por esto, o el continente, o el mundo está vibrando por esto. Y María, totalmente ajena. Muchas veces la presentamos en forma ajena. Y aquí está, ya se lo había dicho antes, ¿no es cierto?, algo que es nuevo en el padre Kentenich, que trae nuevo, es el primero a mi conocimiento que hable de la trascendencia antropológica de lo mariano. Vean ese mismo curso del cual les hablé, la jornada pedagógica de educación mariana, y que el Papa Pablo VI, en su encíclica Marialis Cultus, el culto a María, lo trata en forma, yo diría, magistral. El padre Kentenich, estoy seguro, firmaría cada línea de lo que el Papa Pablo VI va explicando. Yo quiero leerle, para terminar esto, porque se dan cuenta ustedes, es un mundo todo esto. Algunas frases del padre Kentenich, del Papa, en Marialis Cultus. Dice, por ejemplo, están un poquito sacadas así, pero ustedes cuando las lean directamente en los números que yo les indiqué, van a encontrarla en todo su contexto. Se debe considerar normalmente que las generaciones cristianas que se han ido sucediendo en marcos socioculturales diversos, al contemplar la figura y la misión de María como mujer nueva, perfecta cristiana, que resume en sí misma las situaciones más características de la vida femenina, porque es virgen, esposa y madre, hayan considerado a la Madre de Jesús como el modelo eximio de la condición femenina y ejemplo limpidísimo de vida evangélica, y hayan plasmado estos sentimientos según las categorías y los modos expresivos propios de la época. O sea, resulta que para la corriente actual feminista, María es justamente lo que le da respuesta.
Hay que estudiarlo, no es cuestión de decirlo nomás. ¿Cómo? ¿En qué? Esa es la tarea del educador. Continúa el Papa. Deseamos, en fin, subrayar que en nuestra época, como en las precedentes, está llamada a verificar su propio conocimiento de la realidad con la palabra de Dios, y para limitarnos al caso que nos ocupa, a confrontar sus concepciones antropológicas y los problemas que derivan de ella con la figura de la Virgen, tal como nos es presentada en el Evangelio. O sea, parte de la realidad sociológica, de los problemas, ¿no es cierto?, antropológicos. Mirarlos ahora, ¿no es cierto?, desde la perspectiva mariana. Teniendo presente las adquisiciones de las ciencias humanas y las variadas situaciones del mundo contemporáneo, llevará a descubrir, escuchen, cómo María puede ser tomada como espejo de las esperanzas del hombre de nuestro tiempo. Si esto no lo tenemos muy presente, no vamos a poder educar nunca como el Padre Quenteni. Tenemos que tener muy presente cuáles son las esperanzas, ¿no es cierto?, las situaciones del hombre contemporáneo, de los que nos rodean, para poder mostrarle cómo ella, como en un espejo, ¿no es cierto?, da respuesta a esas esperanzas. Continúa el Papa: comprobará con gozosa sorpresa que María de Nazaret, aún habiéndose abandonado a la voluntad de Dios, fue algo del todo distinto a una mujer pasivamente remisiva o de religiosidad alienante. ¿Recuerdan todo lo que hablamos de esta piedad mariana deformada, digamos? Acá el Papa es muy claro, igual que el Padre Quenteni. María no es nada que ver, no tiene nada que ver con esa piedad sentimentalista, remisiva, milagrera, digamos, que abunda. Antes bien, fue mujer que no dudó de proclamar que Dios es defensor de los humildes y de los oprimidos, y que derriba de su trono a los poderosos del mundo. Reconocerá en María que sobresale entre los humildes y pobres del Señor una mujer fuerte, que conoció la pobreza, el sufrimiento, la huida y el exilio, situaciones todas estas que no pueden escapar a la atención de quien quiere secundar con espíritu evangélico las energías liberadoras del hombre y de la sociedad. Es súper claro acá. Yo podría traer prácticamente cosas muy, muy cercanas a esto que el padre ya en los años 48, si no me equivoco, en la carta de Nueva Helvecia, prácticamente casi con las mismas palabras dice. Son ejemplos, dice el Papa. Sin embargo, y con esto termino, aparecerá claro en ello cómo la figura de la Virgen no defrauda esperanza alguna profunda de los hombres de nuestro tiempo. O sea, ella responde a la perspectiva de interés racional, ¿no es cierto?, consciente del hombre actual. Esto es lo mismo. No defrauda esperanza alguna profunda del hombre de nuestro tiempo. Y les ofrece el modelo perfecto del discípulo del Señor, artífice de la ciudad terrena y temporal, pero peregrino diligente hacia la celeste y eterna, promotor de la justicia que libera al oprimido y de la caridad que socorre al necesitado, pero sobre todo testigo activo del amor que edifica a Cristo en los corazones. Aquí se abre un panorama inmenso. ¿Qué le tiene que decir María a la dignidad del hombre, a la lucha por la libertad, a la lucha por la justicia, al feminismo, etcétera, etcétera, etcétera? Hay un libro que ustedes pueden ver si quieren que se llama María y un nuevo orden social. Ahí está más o menos abarcado esto. Y lo último, que no lo voy a tratar ahora porque ya nos sobrepasamos totalmente de lo que estábamos pensando para esta parte, todo lo que es la respuesta concreta también a la perspectiva sobrenatural de intereses.
Ustedes tienen aquí materia bastante contundente para estudiar y después sobre todo para aplicar como pedagogos en lo que están ustedes haciendo, sea respecto a personas o a comunidades.